De regreso aquí a las 9 de la mañana con 9 minutos. Seguimos hablando de lo que ha ocurrido, las reacciones a la muerte del Papa Francisco. Queremos profundizar en esto con Ana María Celis, doctora en Derecho Canónico, académica de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Ana María? Muy buenos días. Buenos días, Hola, Ana María. Carolina, y buenos días, Sebastián. Gracias por el contacto. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué te parece si partimos por lo último, que es la imagen que se revela del Papa siendo velado en la capilla de la Residencia Santa Marta y después de la disposición que él mismo hace de que esto ya no sean despedidas tan pomposas y al estilo de los emperadores? Bueno, conmovedora además, porque en el fondo son las personas cercanas que tienen que cumplir con un rito que es verificar la muerte, y esta vez no se pone el cuerpo solo, esa es la diferencia en el fondo, sino que de inmediato ya en el féretro. Antes, ¿se acuerdan que se ponía el cuerpo solo sobre como un armatoste, ¿sí? Y pasaba, se hacía en Palacio Apostólico, y pasaba mucha gente de la curia a despedirse, colaboradores, ¿ah? Si no eran otra gente, digamos. Y ahora entiendo que se lo llevan a la Basílica San Pedro para Sí, que también reciba el saludo allá mañana. de los fieles y el sábado ya enterrarlo. Sí. Ana María, eso en todo caso refleja la forma en la que el Papa Francisco intentó al menos llevar adelante su pontificado. ¿Lo logró efectivamente ese propósito de transformar esta institución en algo más cercano, menos pomposo, como decía Carola, más sencillo, más horizontal dentro de lo que se puede? ¿Lo consiguió Francisco? O sea, yo creo que él vivió en su ley, ¿ah? No creo que se haya sentido atado a muchas cosas, y creo que lo hizo como quiso, y eso está previsto también. O Ujú. sea, hay una ley especial que es la que rige el tiempo de sede vacante, que es en lo que estamos ahora. O Sí. sea, por muerte o por renuncia no hay papa, y por lo tanto todo se detiene en la iglesia, nada se innova. Y está previsto que el que muere o renuncia deje normas específicas respecto de este tiempo. Ujú. Ahora, si tú me preguntas respecto de no haber ido a alojar al Palacio Apostólico o usar otro auto, sí, o sea, yo creo que esos son símbolos, ¿ah? Ujú. La verdad es que habría que preguntarle a los de Santa Marta, que además, por si acaso, no era que uno podía, yo alojé varias veces en Santa Marta cuando estaba el Papa, y Ya. no es que uno se podía acercar, o sea, te pedían que no te acercara. Y en el fondo, bueno, una vez sí, con dos chilenas más, una que era especialmente artista, no habíamos llevado bandera, y hizo una bandera de papel, y el último día decidimos, todos los días le dejábamos notitas, Al y Papa. le dejamos algo así como para que nos saludara, nada. Y nos sentamos en una parte donde sabíamos que él salía, y les dijimos a los que se sentaban con nosotros, que eran todos ingleses, mucho más formales, le dijimos, oye, nosotros por si acaso sí vamos a salvar al Papa. Y el Papa nos vio y le dio una carcajada de esas así como del alma, y nos dijo que éramos súper nacionalistas. Le dijimos que sí, pero siguió caminando, ¿ah? O sea, no es que se detuvo a conversar con nosotros y qué rico verla, Ajá. no. ¿Me entendís? O sea, también tiene su parte de mito el quedarse en el símbolo. Yo creo que si el símbolo es expresión de una cuestión que va más hacia una austeridad, por ejemplo, en que durante el COVID y también por las cuestiones que pasaron, no hubo ingresos en la Santa Sede. Ujú. Claro. Muchos de los ingresos son ¿cómo se llama? Por los museos vaticanos. Ujú. No ingresó y se bajó el sueldo a todo el mundo. Mm. Creo que a los laicos no, ¿ah? Pero a los curas a todos se les bajó el sueldo, y no sé si se los han subido de nuevo, ¿captáis? Ujú. Me parece que eso es ¿Expresivo? como más decidor o más Ujú. decisivo que si el auto así o no así, porque igual hay que protegerlo. O sea, Ana No, de igual, todas María. maneras. Claro, por eso yo hablaba de dentro de las posibilidades que tiene el Claro. Papa, digamos. Hay cosas a las que evidentemente no logra renunciar. Ahora, mi pregunta iba más por el lado también de cuánto eso lograba permear al resto de la iglesia, ¿no? Su mensaje permear hacia abajo. yo creo que sí.
O sea, yo creo que hay un estilo que un poco se transmite y yo creo que sí, no solo de nuevo, no solo del lenguaje, o sea, ya no podéis hablar de periferia si nunca en tu vida hay estado en contacto o con periferias existenciales o con aquellas materiales, en el Claro. fondo. O sea, como que suena un mensaje vacío si es que no está cumplido como hacia abajo, efectivamente. Claro. Estamos conversando con Ana María Celis, que es doctora en Derecho Canónico y académica de la Universidad Católica. Ayúdanos a entender lo que viene ahora pensando en la sede vacante y la elección del próximo Papa, porque según Vatican News, que ya se produjo la primera congregación general de los cardenales, compartieron unos 60 cardenales, eso fue esta mañana de Roma, entre las 9 y las 10:30. Partieron haciendo una oración por el Papa. ¿Qué significa esto, considerando que la segunda congregación general va a tener lugar mañana por la tarde a las 17 horas? Uno entiende también como esperando que se incorporen todos los cardenales que votan, ¿o no? Tal cual, tal cual. Mira, estamos en sede vacante y hasta el cónclave se realizan diariamente congregaciones generales. Y a las congregaciones generales pueden asistir los 252 cardenales que existen hoy en día, sean o no electores. Si ellos quieren, van. Los 60 que llegaron eran de la Santa Sede y de Europa, pues son los únicos que alcanzan a llegar al tiro, o los que estaban allá por otra cosa. Los electores tienen hasta el día del cónclave para llegar. Y salvo que tengan un impedimento, tienen que asistir. O sea, es una de las cuestiones que se les pide, es una de las dos cosas que tienen que hacer los cardenales. Una es asesorar al Papa, individual o colegiadamente, y la otra, elegir al sucesor del Papa. Estas congregaciones generales son súper importantes porque es en las que se empieza a discutir sobre cuál es el futuro de la iglesia y qué es lo que se espera en la iglesia. Y lo que hizo el Papa Francisco, en el fondo, fue parte de lo que salía todos los días en las congregaciones generales, que era la necesaria reforma de la curia. Y el Papa lo hizo hace 2, 3 años, recién. O sea, se demoró todo este tiempo, uno que tenía la fuerza de él, que no tenía los apegos en la curia, digamos, no tenía conocidos en la curia, desde antes de asumir como Papa. Entonces, son súper importantes las congregaciones generales porque además se pide que inviten por lo menos a 2 personas que puedan como justamente transmitirles lo que ellos ven de lo que necesita la iglesia hacia adelante. Y se conversa sobre eso. O sea, lo que en la película Conclave se mezcla todo, por si acaso es separado. La conversación es grande. Pero espérate, ¿pero esa gente que invitan son laicos o son consagrados? Puede ser lo que sea. Ah, mira. Y dan como una Sí. perspectiva un poco más de Personas afuera. que por su valía, yo te diría a quien invitaría yo es al prefecto, al predicador de la Casa Pontificia, que el Viernes Santo se pegó una prédica preciosa, Sí, Roberto Pasolini, un franciscano. Pero yo lo invitaría a él, a lo mejor lo deciden entre ellos ahí, lo que sea más rápido, o sea, es súper ejecutivo Ana todo María. esto. Las congregaciones generales son más, perdona, más para la reflexión y después hay especiales que se despachan las cosas rápido. Ajá. Ana María, ayer algunas crónicas destacaban la composición de este cónclave por el perfil de los cardenales, porque muchos de ellos los ha nombrado el propio Papa Francisco, de hecho, cerca del 80% entiendo, porque representan más países de los que compusieron el cónclave anterior, etc. ¿Cuán relevante es eso, las características de la composición de este cónclave? O sea, yo me alegro de eso y me alegro que ya no existan sedes cardenalicias. Antes, por ejemplo, la discusión que está habiendo en Italia es como al de Milán, al arzobispo de Milán, que es la diócesis más grande del mundo. No es porque sea Milán, no sé, pues la sede de la moda, ¿me entendís? O sea, no que ver, sino que es porque es la diócesis más grande del mundo y siempre había sido su arzobispo cardenal y de hecho 2 papas salieron de la diócesis de Milán. Ya. En el siglo XX, o sea, es ahora nomás. Yo creo que es súper bueno que vengan de países distintos. Pensemos que la curia se modificó recién con Pablo VI. Pablo VI termina con la Corte Pontificia, o sea, en los años 60 estamos hablando, del 60 al 78, 63 al 78. Se internacionaliza la curia. Entonces, es verdad también, sí, hay 17 cardenales italianos, bueno, y 9 cardenales jesuitas, por si acaso, pero
pero ya, o sea, eh, nada que ver. Piensen que Italia tiene 330 diócesis, o sea, 17 cardenales es la nada para lo que tienen, ¿me entienden? Entonces ha distribuido de una manera, yo encuentro genial. Ujú. Hay una Hace distribución de abrir poder entonces dentro, ¿no? una mayor distribución también de experiencias pastorales específicas. como O sea, representación. sí, porque en el fondo, chuta, a mí me encanta Europa y me fascina Italia, pero son súper eurocéntricos. Mm. Sí, po. Entonces es re difícil como que capten que, bueno, vivimos de otra manera. O Ana sea, María, y... Qué importante eso. mm, Sí. hay una cuestión que ha sido central en los análisis que hemos hecho a partir de la muerte del Papa, y es su visita a Chile, ¿cierto? Que tuvo impacto internacional y que de alguna manera lo cambió a él también, como que redireccionó su pastoral, su propio papado, aunque parezca demasiado ambicioso plantear algo, pero este es el Papa que se equivocó, por ponerlo de alguna manera, y lo reconoció, ¿cierto? Si hablamos de abusos sexuales, de conciencia y de poder. ¿Estás de acuerdo con esta interpretación y en ese sentido qué peso tiene Chile en la impronta del Papado Francisco? O sea, yo suscribo totalmente que el Papa cambió después de Chile y nosotros también pudimos cambiar después de su visita. Creo que es importante la confianza también que dio de que podíamos salir adelante y eso era relevante, eso era algo que venía. Acuérdense que el 2017 se habían presentado solo 17 causas o menos ante el Dicasterio para Doctrina de la Fe y después de la venida del Papa Francisco hubo 50. O sea, era una cuestión que no lograba salir y que salió gracias a las víctimas, gracias a los medios de comunicación, pero sobre todo gracias también a un papa que se dio cuenta y que alcanzó a ser bastante, a mi modo de ver, le faltó más. O sea, seguimos hablando de abuso de poder, de conciencia y sexual, pero en lo jurídico eso es mucho más complejo de ver. No es que esté tipificado el delito de abuso de poder o abuso de conciencia especialmente. Entonces, presenta ciertas complejidades técnicas sin duda, pero en el fondo uno ve que se avanza, pero no se avanza. Hugo Gutiérrez hablaba siempre de que se dan en la procesión de los morados en octubre en Lima. Avanzan 3 pasos, retroceden 2, avanzan Claro. 3 pasos, retroceden 2. Bueno, a lo mejor es así con instituciones O tan sea, tú grandes. dices O sea, falta. sí, de frentón. ¿Y tú crees que Sí, creo Francisco que hay, o no sea, te pudo ir diría, más nosotros allá? estamos, perdona, no te escuché. ¿Tú crees que Francisco no pudo ir más allá para avanzar contra los abusos? O creyó que hasta ahí estaba bien lo que él podía llegar, no sé, Ya. no sé, pero sí creo, o sea, sí me alegro que quizás con otros incentivos, en el fondo ahora ponte tú, armamos una red para la cultura del cuidado Ujú. con otros países, con todos los países de Latinoamérica. En otros países no ha explotado como explotó donde nosotros, pero yo repetiría lo mismo que me dijo el cardenal Cupich cuando lo conocí y le pregunté por qué en Estados Unidos. ¿Qué le dijo? Y me dijo, yo creo que nuestro sistema jurídico permitió que esto saliera antes, pero estamos seguros que esto va a pasar en toda la iglesia y queremos estar ahí para ayudar. Y esa fue Mm, nuestra experiencia y ha sido la experiencia de acompañar en otros lugares también. O sea, claro. Y y no eso, hay que cerrarse los ojos y creer que esto ya pasó. ujú. Y eso, Ana María, significó un cambio dentro de la institucionalidad de la Iglesia también, o sea, no solo cultural, sino que también concreto, de la forma en la que la Iglesia, desde el Vaticano hacia abajo, aborda estos temas. Sí, o sea, yo creo que influyó mucho, pero que hay mucha resistencia. Ahora, yo en eso, y estoy súper tranquilo porque lo he dicho en todos los lugares que he correspondido, yo en eso soy, sí, crítica, en Ujú. el sentido de que creo que las resistencias obedecen a una de dos cosas, o sea, o que la autoridad eh, en su minuto tomó decisiones que hoy día no estarían bien vistas Ujú. o no corresponderían. O bien él mismo o algún cercano está directamente involucrado. O Ujú. sea, no... Y te digo que esto lo he dicho delante del cardenal Farrell. O sea, no es una cuestión como que me he callado, lo he dicho en Sí. todas las partes, porque si no, no se entiende la resistencia. Mm. Mm. O sea, es demasiado atroz
que a una persona le pase algo así bajo nuestro cuidado, como para que no tomemos todas las medidas necesarias para. Y esto no significa confundirlo con casa de bruja, ni ninguna otra caricatura. Esto significa hacernos cargo de que las relaciones en la iglesia pueden ser abusivas y entonces tenemos que cambiar nuestras relaciones y tenemos que, en especial, evitar cometer delitos. Pues, o sea, Claro, partiendo por ahí, digamos. Ana María, otra de las cosas que se ha destacado del papado de Francisco es la inclusión de las mujeres en distintas, digamos, instancias de toma de decisiones. Ahora, que se puedan consagrar las mujeres es algo que parece lejano y no sé si habrá sido aspiración de Francisco, pero tú eso lo ves, ¿cómo lo evalúas y en qué se nota? a ver, yo soy miembro del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida y previamente fui consultora de allá y en ese dicasterio fue el primer dicasterio donde se nombraron 2 subsecretarias laicas en el 2016. Y son laicas, son mamás, son bien geniales en realidad. Y han seguido nominando, pero en general religiosas, ¿ah? Más que laicas. Correcto. El Papa, en una de las audiencias que tuvimos con todo este dicasterio, o sea, sí, con todos los miembros y consultores, en el fondo nos dijo que era súper difícil y que este dicasterio conocía perfectamente la dificultad porque habían, de nuevo, resistencia a la inclusión de mujeres. Yo me alegro que haya seguido, de nuevo, puede ser más lento, y ahí de nuevo, con algo un poco disruptivo. Yo no soy de las que quiere ser, por ejemplo, sacerdote o nunca he creído tener esa vocación. Y de hecho creo que es casi mejor no serlo, porque la libertad que uno tiene considero que es súper grande y Pero me que acomoda. Ana María, pero que las religiosas, por ejemplo, puedan impartir sacramentos, puedan hacer misa. Es que eso está vinculado siempre a que sean sacerdotes. Claro, pero que O las sea, religiosas, las monjas puedan avanzar quizás hacia ese lugar. hasta ahora la iglesia ha sido, y Francisco igual, ¿ah? Han sido súper categóricos que no. A lo que más se han abierto, y han habido 2 comisiones para eso, es estudiar si pueden ser diáconos, que son los que están en colaboración con los sacerdotes. Correcto. Pero la administración de los sacramentos todavía parece lejana. Y lo otro es que nos contaba ayer Cristian del Campo que de alguna manera la idea de que los hombres, los sacerdotes, digamos, pudieran serlo sin voto de castidad, digamos, pudieran casarse, en fin, también en algún minuto fue una aspiración y él decía que les había decepcionado un poco a los jesuitas más progresistas que el Papa no hubiera insistido en eso. Es que eso está en otro plano, efectivamente. O sea, se trata de una ley eclesiástica, no es algo que uno considere o que la Iglesia considere que es instituido por Cristo. Entonces eso sería súper simple el cambio. Ahora, en la Iglesia católica, oriental y latina, nunca existió que los curas puedan casarse. Lo que existe es que hombres casados puedan ser sacerdotes. Claro. Se recibió de esa manera a los anglicanos que se pasaron a la Iglesia católica, que ya eran casados, y todo el lado oriental tiene esa facultad. O sea, eligen o celibato y pueden eventualmente, se vincula al episcopado a eso, o bien pueden casarse y después recibir las órdenes. Yo tenía un amigo que es cura en Rumania y su papá era cura, sumamente casado con su madre, digamos, y él eligió el celibato. Sí. Bueno, súper interesante la discusión que vendrá y también las señales que la Iglesia, ¿no? Después del cónclave que se va a desarrollar en los próximos días. Ana María Celis ha estado con nosotros, doctora en Derecho Canónico aquí en CNN Chile Radio. Gracias por el contacto, Ana María. Un millón de gracias a ustedes, Sebastián y Carolina. Gracias. Muchas gracias. Seguiremos conversando sin duda con Ana María Celis por la muerte